La semana pasada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer la propuesta de la Presidencia de la República para cubrir la subgobernatura vacante en la Junta de Gobierno del Banco de México, lo cual merece ser revisado con quien ha seguido desde hace varios lustros la política monetaria y de gobierno del Banco Central, la periodista Yolanda Morales del diario El Economista. Buenas noches, Yoli. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor Tenorio. Buenas noches a su auditorio. Gracias. Y mira, ¿quién mejor que tú para analizar justamente las cartas credenciales de quien se ha propuesto para ocupar la subgobernatura vacante? Primero, si nos ubicas, Yoli, a nuestra audiencia, ¿quién sale y quién está propuesto para entrar? Bueno, quien salió el 31 de diciembre fue el subgobernador Gerardo Esquivel, quien estuvo durante 4 años cubriendo el periodo que dejó inconcluso Roberto del Cueto. Si recordamos, en 2018, en agosto me parece, el subgobernador Roberto del Cueto renunció al cargo por temas de salud, y entonces el que era el presidente electo, que pues es Andrés Manuel López Obrador, propuso a este Gerardo Esquivel como candidato. Bien, y entonces ahora que terminaba el periodo de esa subgobernatura, podría haberse ratificado o bien, como ocurre, pues quedó fuera y ahora esta nueva propuesta, Omar Mejía Castelazo. ¿Quién es, Yoli? Bueno, Omar Mejía Castelazo es actualmente asesor técnico de la subgobernadora Galia Borja. La subgobernadora, quisiera recordar un Sí, poco sí. que en esta administración al presidente le ha tocado renovar el cargo de 3 miembros de la Junta, que son la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, la subgobernadora Galia Borja, el subgobernador Esquivel, y también, perdón, fueron 4 los relevos, y también a Jonathan Heath le tocó proponerlo. Regularmente los miembros de la Junta de Gobierno se les llama incluso como los 5 sabios, porque deben de tener una experiencia suficiente, tanto en temas monetarios, financieros, jurídico-financieros, económicos, fiscales, de relaciones internacionales, para poder tomar decisiones y para poder dirigir la política monetaria del país. Este no parece ser el caso de Omar Mejía, a partir de lo que podemos ver en su ficha curricular que está en el Banco de México. Ahí podemos ver, no sabemos todavía qué edad tiene, lo que no es un impedimento legal. El artículo 39 del Banco de México nos dice que quien se ha propuesto para subgobernador o gobernador tiene que ser menor de 65 años. Ese parece ser el caso, claramente, de Omar Mejía. El punto es que él es, como les decía, asesor de la subgobernadora de Banco de México, y según la ficha curricular, él obtuvo su licenciatura por la UNAM, licenciatura en Economía, el año 2017. Entonces, aparentemente en la ficha curricular también dice que tardó 7 años, 6 años, 8 meses en terminar su carrera. Entonces, pues podríamos hacer un poco las cuentas y podemos pensar que tendrá entre 30 y 35 años el señor Mejía Castelazo. Su grado académico es de licenciatura, según esta ficha curricular. Y pues digo, no tiene nada de malo ser joven y tener la oportunidad de integrarse a un instituto tan importante como es Banco de México. Sin embargo, me parece que para el cargo que va a desempeñar sí se requiere más experiencia, incluso de vida, Sí, no solamente como funcionario. Sí. claro, porque en el documento que la Secretaría de Hacienda dio a conocer, pues dice que habla de 20 años, que ha estado en puestos altamente relevantes como la subtesorería, etcétera, pero con los datos fríos que acabas de compartirnos, bueno, pues a todas luces, pues sí tiene uno sembradas algunas dudas. Y ya en materia, sobre todo tú que has analizado tanto a los bancos centrales y particularmente en estas coyunturas donde los bancos centrales han pasado las de Caín con la inflación, una incorporación, entre comillas, inexperta, falta verlo,
¿Qué le asegura a un Banco Central en tanto de la credibilidad de la que tanto se habla? La credibilidad del Banco Central. Mire, si me permite, quisiera Sí. yo parafrasear un poco lo que dijo Guillermo Ortiz Martínez, que fue el segundo gobernador de la vida autónoma del Banco de México y estuvo recientemente el viernes pasado en el seminario anual del ITAM de perspectivas económicas. Él lo que nos decía es que se necesita tener experiencia, tener sensibilidad sobre la situación que se está presentando para tomar las grandes decisiones. Él incluso decía que al Comité Monetario de Estados Unidos, a la Fed, le faltó esa sensibilidad y esa experiencia para identificar las presiones al alza de la inflación en Estados Unidos y que por eso ellos, no sé si recuerdan, pero ellos se la pasaban diciendo en 2020 que la inflación era un fenómeno transitorio, que era una situación transitoria por el tamaño de la recuperación que estaban teniendo, por la velocidad de la recuperación, y fue hasta noviembre del año 2020 que el presidente Powell de la Fed dijo, no, pues saben qué? Que a lo mejor sí hay también presiones del lado de la demanda, no solamente de la oferta. Sí. Entonces, lo que nos decía Guillermo Ortiz es claramente les faltó pericia y les faltó conocimiento. Él decía en contraste, las economías emergentes, los bancos centrales emergentes, fueron los primeros que iniciaron con las alzas de tasas, esto en 2021. El primero sin duda fue Brasil. El que empezó con los incrementos fue Brasil en marzo del 2021. Banco de México todavía impulsó un recorte en febrero de 2021. En ese momento estaba como gobernador Alejandro Díaz de León. Él también hablaba un poco de la transitoriedad todavía en diciembre, pero para marzo ya empezaron a ver que había presiones más fuertes también y entonces en junio aplican el primer incremento de 25 puntos base en la tasa. Entonces lo que decía este Guillermo Ortiz es que, que los emergentes tenían la experiencia de haber vivido periodos de inflaciones altas en el pasado, en los 60, en los 70, y que por eso estaban listos para actuar ante la primera provocación, que fue lo que hicieron. Sí. Esa pericia es la que él dice que les faltó a las economías avanzadas, le hace Estados Unidos, la Unión Europea y los japoneses. Y me parece que es eso un poco lo que se pone en duda respecto a esta nominación de Mejía Castelazo. Una, pues siendo un funcionario joven, probablemente la inflación más fuerte que ha vivido, pues es la que tenemos ahorita, ¿no? En este momento. Entonces, no podemos tener la certeza de la experiencia que puede tener Sí. incluso él en su manejo personal o en su manejo familiar sobre las presiones inflacionarias. Entonces, pues tampoco podemos tener la certeza de que tenga las herramientas, los conocimientos para actuar ante las presiones que se vienen y ante la desarticulación de la política restrictiva, que es lo que Sí. se espera que suceda este año o el próximo. Sí, y además, Yoli, bueno, pues la verdad es de que el seguimiento que tú haces de minutas, de comunicados de nuestro Banco Central y de otros bancos centrales, pues tiene toda la credibilidad justamente el análisis que haces, Yoli. Entonces, ¿qué te resta? ¿Cómo vas a observar el comportamiento de la Junta de Gobierno entonces para el 2023? Pues estamos primero a la espera de que diga el Senado, la Comisión Sí. Permanente, porque como sabemos están ahorita en receso legislativo. La propuesta ya entiendo que ya la metió la Secretaría de Hacienda. Hasta ahora, que yo sepa, no hay una respuesta por parte de la Comisión Permanente. No. Es el Senado quien por ley tiene que aprobarlo después de una comparecencia donde le hacen como un examen para evaluar Ah, sus pues ahí conocimientos. vamos a ver. Ahí es donde vamos a ver qué es lo que va a pasar y después pues esperaría que lo aprueben como le han aprobado todas las Sí. nominaciones al presidente. Caray, bueno, pues la crónica que tú haces de todo lo que ocurre en materia de política monetaria es digna de recomendar a toda nuestra audiencia. Yolanda Morales en El Economista. Mi querida Yoli, como siempre, un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a usted por tomarme en cuenta para comentar este tipo de temas. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias, Yoli. Muy buenas noches. Bueno. Bueno, pues vamos ahora con la cápsula de investigación deportivo-financiera de esta semana, en la que nos referiremos al significado del retiro en los futbolistas.
En la carrera deportiva de cualquier profesional se afrontan diversos momentos donde a grandes rasgos se pueden identificar 3 etapas: el comienzo amateur, la cima de su carrera y el retiro. Sin embargo, no todos los deportistas corren con la misma suerte y alcanzan grandes ingresos y fama en su trayectoria. Además del hecho que cada persona toma diferentes decisiones y enfrentan finales muy diversos. El fútbol soccer nos muestra grandes historias y un ejemplo de ello nos lleva a referirnos a un alto de los mejores de todos los tiempos y de los casos más exitosos de cómo vivir después de su carrera deportiva. Pelé. Su carrera comenzó desde los 15 años de edad en su debut con el equipo de sus amores, Santos de Brasil, en 1956, donde no pasó mucho tiempo en ser reconocido y hacer del fútbol un espectáculo con sus habilidades, las cuales le hicieron ganarse el respeto de sus rivales, del público y ganar 3 Copas del Mundo. Después de haber jugado por casi 20 años y haber generado aproximadamente $6 millones, Pelé tomó la decisión de retirarse del fútbol, pero gracias a su gran visión para aprovechar sus recursos y reconocimientos, incursionó en la televisión, el marketing y negocios, generando al final de su vida una fortuna aproximada de $100 millones. Sin duda alguna, el mundo lo extrañará, no solo por sus hazañas, sino por su gran carisma. En el caso del astro argentino Diego Armando Maradona, quien en su carrera deportiva logró realizar grandes hazañas, su fortuna podría haber sido de hasta $500 millones antes de su muerte, según una nota de la BBC. Sin embargo, su desenfrenada y polémica forma de vivir le trajo consigo problemas no solo familiares, sino también con el gobierno y sus negocios. A pesar de sus grandes virtudes futbolísticas, fueron las drogas las que lo limitaron a alcanzar su gran potencial, lo cual él mismo reconoció en algún momento. Actualmente, los aficionados del fútbol soccer empiezan a darse cuenta que sus grandes ídolos comienzan a perder la chispa que antes los hacía brillar, como lo es el caso de Cristiano Ronaldo, que ha migrado al fútbol de Medio Oriente a comienzos de 2023 y que decidió abandonar la oportunidad de continuar jugando en clubes europeos a cambio de aceptar una propuesta de $200 millones por año del club Al Nassr de Arabia Saudita. Muchos han criticado su decisión, pero siendo realistas, él es consciente de su destino y sabe que otro equipo no podría ofrecerle lo mismo en los últimos años que le quedan de fútbol. Dicha decisión no solo le dará todo lo que necesita, sino también todo a sus descendientes, pues ya posee $500 millones estimados de fortuna, además de gozar de gran salud y una clara visión de negocios. Un retiro digno, con vida digna, es un ejemplo a seguir. Y antes de despedir el programa, déjenme invitarle para que el próximo jueves a las 7 de la noche sintonice el 34.2, porque tendremos una compartición para usted, una conversación extraordinaria con el doctor Jonathan Heath, subgobernador de nuestro Banco de México. Así entonces, permítame invitarle también para la semana que viene aquí en Cuentas Claras, en el mismo horario, mismo canal, y sobre todo agradecerle su atención todo el año 2022 y que nos distinga este 2023 con ella aquí en el 34.2, en el 135 de Easy y en el 610 de Star. Buenas noches.